Aaron Swartz fue un genio precoz que transformó la internet tal y como la conocemos. A los 14 años, co-creó el feed RSS, una herramienta que permite recibir noticias y contenido actualizado en tiempo real. También fue clave en la creación de Reddit. Colaboró en proyectos como Creative Commons y lideró la lucha contra las leyes SOPA y PIPA, que buscaban censurar internet bajo el pretexto de combatir la piratería. Sin embargo, esta obsesión por liberar el conocimiento lo llevó a enfrentarse al sistema más poderoso del mundo, el gobierno de los Estados Unidos, que lo trató como un peligroso criminal. Hoy, a más de 12 años de su partida, recordaremos los momentos más importantes de su historia y su lucha por un internet libre. Aaron Healy Swartz nació el 8 de noviembre de 1986 en Highland Park, Illinois, Estados Unidos. Desde muy pequeño mostró una curiosidad insaciable y un intelecto que lo hacía destacar de manera excepcional. Aprendió a leer antes de cumplir los 3 años y devoraba compulsivamente todo lo que encontraba: letreros, libros, manuales de computadora y cualquier texto que cayera en sus manos. Para él no bastaba con saber la respuesta, eso solo era el primer paso. Su verdadera pasión estaba en comprenderlo todo con profundidad. Su personalidad inquieta lo llevaba a preguntar y debatir incluso con adultos. Era testarudo, perfeccionista y sobre todo muy autosuficiente. No necesitaba que nadie le dijera qué estudiar, ya que él mismo investigaba, guiado únicamente por su curiosidad y su deseo de aprender. Sus padres, Robert y Susan Swartz, notaron rápidamente su desarrollo intelectual fuera de lo común. Le dieron acceso a computadoras desde que tenía 3 años, fomentando su interés por la tecnología. Gracias a esto, Aaron comenzó a programar desde una temprana edad. Junto con sus hermanos, Noah y Ben realizaban proyectos ocasionales, como un juego de trivia de Star Wars creado en Visual Basic. A los 12 años, Aaron Swartz creó The Info Network, una enciclopedia online escrita por usuarios. En aquel entonces, Internet estaba en una etapa temprana, previa a la explosión de las redes sociales, y Wikipedia ni siquiera existía. Este proyecto anticipó la idea de un repositorio colaborativo de conocimiento. Sin embargo, el portal no tuvo gran difusión, y para colmo, algunos de sus profesores de su escuela criticaron su idea. Le decían que era absurdo permitir que cualquier persona pudiera editar su diccionario, argumentando que esa era una tarea exclusiva de los expertos. A pesar de las críticas, Aaron dejó en claro de que tenía una mente de pionero. Este proyecto le abrió pequeñas puertas. Participó en un concurso local de desarrollo web organizado por Ars Digital, donde presentó su idea y en la cual Aaron ganó el certamen, lo que le dio cierta notoriedad y le permitió empezar a codearse vía online con otros desarrolladores. Este entorno virtual le ofreció un espacio para conectar con mentes similares y continuar ampliando sus conocimientos técnicos. Sin embargo, la escuela le resultaba tediosa. Aaron sentía que los profesores repetían información que él mismo podía encontrar en libros o en la red. No soportaba la rigidez del sistema educativo ni su enfoque en la memorización de datos, algo que consideraba una pérdida de tiempo. Y su motivación disminuía aún más cuando notaba que sus compañeros y docentes no compartían su insaciable sed de conocimientos. Finalmente, decidió dejar la educación formal en 9º grado, harto de lo que percibía como un entorno limitante y poco estimulante. Durante esta etapa temprana, su familia notó que no solo era listo, sino también inquieto con respecto a la justicia y la libertad de expresión. Comenzaba a preguntarse por qué las cosas funcionaban de determinada manera y por qué la información no se compartía libremente. Esa semilla más tarde se convertiría en una misión de vida: liberar el conocimiento. Con apenas 13 años, Aaron Swartz ingresó a las listas de correo electrónico que discutían los primeros pasos del desarrollo de Feed RSS, o Really Simple Syndication, un protocolo diseñado para que los usuarios pudieran recibir automáticamente actualizaciones de sus sitios web favoritos. Este estándar, basado en XML, estructuraba y distribuía contenidos en línea, sentando las bases
de la manera en que consumimos información en la web moderna. Mientras varios ingenieros debatían líneas de código y especificaciones en un espacio virtual abierto, nadie imaginaba que entre ellos había un adolescente que ni siquiera había pisado la universidad. Las contribuciones de Aaron eran brillantes e incisivas. No solo se limitaba a opinar, proponía cambios y soluciones a problemas técnicos que aquejaban el estándar RSS. Pero la comunidad comenzó a notar su ausencia en reuniones presenciales y un día lo invitaron a un evento en San Francisco para profundizar en los temas técnicos. Fue entonces cuando Aaron admitió su edad, respondiendo con sinceridad: Voy a cumplir 14, pero no estoy seguro si mi mamá me dará permiso. Muchos quedaron perplejos al descubrir que aquel colaborador tan destacado, que llevaba casi un año trabajando con ellos, era apenas un adolescente. Sin embargo, en lugar de ridiculizarlo, la comunidad le brindó más espacio y apoyo, reconociendo que a su corta edad manejaba conceptos de programación y usabilidad mejor que ingenieros con décadas de experiencia. Aaron, emocionado por la oportunidad, convenció a su madre para que lo llevara al aeropuerto en Chicago. Desde allí voló a San Francisco, donde el grupo de desarrollo lo recogió. Los ingenieros quedaron aún más impresionados al conocerlo en persona, no solo por su corta edad, sino también porque se alimentaba de comida alta en carbohidratos, como arroz, pan y pasta sin salsa, algo que generaba comentarios sorprendidos entre sus compañeros. A pesar de su juventud, Aaron debatía de igual a igual con expertos y rápidamente se convirtió en una figura central del grupo. Aaron no solo se interesó en los aspectos técnicos de Fit RSS, sino también en temas más amplios como la propiedad intelectual y los derechos de autor. Tanto fue así que a los 14 años viajó desde Chicago hasta Washington, D.C. para presenciar en persona un caso ante el Tribunal Supremo liderado por Lawrence Lessig, un profesor de Derecho de Harvard que estaba litigando contra los excesos de los derechos de autor. Esta experiencia marcó profundamente a Aaron, quien comenzó a explorar la filosofía de las licencias abiertas y el movimiento copyleft. Pronto, Aaron tuvo la oportunidad de colaborar directamente con Lessig en la iniciativa de Creative Commons, un proyecto que buscaba facilitar a los autores compartir sus obras con distintos niveles de permiso, desde el uso comercial hasta la transformación libre. A pesar de su corta edad, Aaron asumió un rol clave. Definió las especificaciones técnicas de las licencias, asegurándose de que pudieran representarse de manera sencilla en formato digital. Su contribución no pasó desapercibida, y la comunidad quedó maravillada de cómo un adolescente de 14 años estuviera detrás de una parte tan esencial del proyecto. Lessig, impresionado por su talento, invitó a Aaron a participar en conferencias y discusiones académicas. Ver a un joven debatiendo con expertos del más alto nivel, a la par que mantenía su estilo relajado y su dieta peculiar, se convirtió en un espectáculo que fascinaba a todos. Aunque Aaron rechazaba la educación reglada, decidió probar suerte en la universidad. Ingresó brevemente a Stanford, y si bien al principio lo emocionaba la idea de cruzarse con mentes brillantes, la realidad le pareció igual de desconcertada que la escuela. No toleraba la lentitud de ciertos cursos ni la excesiva burocracia. Para alguien tan autosuficiente, el ambiente universitario se convertía en un obstáculo. Además, su salud no era perfecta. Vamos, que esto no era de sorprender con la dieta que tenía. Desde adolescente, sufría de colitis ulcerosa. Esto le obligaba a medicarse y además el estrés de horarios rígidos dificultaban sus rutinas. Pronto su entusiasmo se diluyó. Se retiró de Stanford para apostar por otro camino, iniciar su propia startup. Pero en un lugar donde muchos soñaban con fundar empresas millonarias, Aaron lo veía como un laboratorio para crear software libre y accesible. Se inscribió en Y Combinator, famosa incubadora de empresas tecnológicas dirigida por Paul Graham. Presentó un proyecto llamado Infogami, pero el contacto con el ecosistema emprendedor de Silicon Valley le mostró otro horizonte y nuevos contactos. De estos encuentros surgió una oportunidad inesperada, la posibilidad de colaborar en un proyecto llamado Reddit. Así que lo que comenzó como un intento por redirigir su talento y recursos
terminó convirtiéndose en un punto de inflexión no solo de su carrera, sino también en la historia de Internet. Infogamy no prosperó del todo, pero a alguien se le ocurrió fusionarla con Reddit, un sitio de marcadores sociales donde los usuarios compartían enlaces y votaban su relevancia. Aaron se sumó al equipo como programador clave. Migró la infraestructura de Common Lisp a Python, usando su framework que él mismo había desarrollado llamado web.py, y mejoró la eficacia de la plataforma. Y en poco tiempo, la comunidad de Reddit creció de manera explosiva. Esto llamó la atención de Condé Nast, un gigante editorial dueño de la revista Wired. En 2006, Reddit fue adquirido y Aaron, con 19 años, se encontró de golpe con una suma importante de dinero y un puesto en las oficinas de Wired. Para la mayoría, esto sería el cumplimiento de un sueño: codearse con editores prestigiosos, tener respaldo financiero y un sueldo estable. Pero Aaron era distinto. Odiaba la vida de oficina. Protestaba porque el ordenador corporativo tenía software preinstalado que no podía cambiar. Se sentía asfixiado por la jerarquía y amigos cercanos descubrieron cómo se encerraba en el baño llorando de la frustración. El éxito convencional, dígase un trabajo estable y sueldo abultado, no le bastaba. Necesitaba independencia para perseguir su vocación, lograr una internet libre y no solo dominar un producto comercial. Finalmente, abandonó Reddit y las oficinas de la empresa que lo había comprado. Se mudó a San Francisco, pero sin abrazar el lujo que otros habrían disfrutado. Él prefería un modesto cuarto, una vida sencilla y un nuevo norte, conectado a su convicción de no volverse un engranaje más de la maquinaria corporativa. De esta manera, se volcó a proyectos de corte activista. Libre ya del corporativismo, Aaron comenzó a trabajar en iniciativas de Open Access. Fundó Watchdog.net para fiscalizar políticamente a legisladores y denunciar la influencia del dinero. Colaboró en la difusión de las licencias de Creative Commons y siguió programando en proyectos que facilitaran el acceso a la información pública. En 2008 publicó el Guerrilla Open Access Manifesto, un texto bastante controvertido que animaba a académicos y bibliotecarios a compartir masivamente papers y trabajos financiados con fondos públicos. Sostenía que la información pagada con el dinero público debía permanecer accesible a todos, sin barreras. Este manifiesto lo puso bajo la lupa de grandes editoriales científicas como Elsevier, Wiley y Springer, que lo consideraban una amenaza a su modelo de negocio y lo veían como un pirata informático peligroso. Pero Aaron no se detuvo allí. También se interesó por la política institucional. Trabajó con el congresista demócrata Alan Grayson, participando en discusiones sobre la reforma del sistema de salud en el gobierno de Obama, ya que era capaz de leer y analizar datos legislativos muy complejos, siempre buscando la forma de exponer irregularidades. Su objetivo era, en pocas palabras, poner a la tecnología al servicio de la transparencia. Antes de la tormenta legal que se avecinaba, Aaron libró una batalla previa contra el sistema judicial. El servicio Pacer, o Public Access to Court Electronic Records, cobraba 8 centavos por página descargada de documentos públicos, un sistema que muchos consideraban abusivo, ya que dificultaba el libre acceso a las leyes y casos judiciales. Además, Pacer no solo era un sistema antiguo y arcaico en términos de diseño y funcionalidad, sino que también presentaba grandes vulnerabilidades en términos de la privacidad. Por ejemplo, en varios documentos aparecían los nombres de víctimas, menores de edad y otras partes protegidas por leyes de confidencialidad, exponiendo los datos de estas personas a riesgos innecesarios. Aaron, junto al activista Carl Malamud, vio la oportunidad de descargar cerca de un 20% de todo el contenido de Pacer, según cálculos del propio Aaron. Esta acción derivó a que el FBI iniciara una investigación, pero al final la cerró sin presentar cargos, ya que reconocían que estos eran archivos públicos y de que no había lucro ni daño. Para Aaron, esto fue una señal de que estas acciones podían tener un impacto real
y reformar instituciones anquilosas. Sin embargo, también quedó patente que las autoridades lo estaban observando. En esta etapa, Aaron comenzó a hacerse un nombre, un genio precoz, activista radical y enemigo de las políticas restrictivas. Su trabajo con Pacer le ganó simpatías en la comunidad de software libre y recelo en las grandes empresas y en sectores del gobierno. No obstante, su mayor desafío aún estaba por venir. En paralelo, Aaron Swartz fue invitado a participar en la lucha contra las propuestas de la ley SOPA o Stop Online Piracy Act y la ley PIPA, Protect IP Act, gracias a una llamada de Peter Ackersley, un activista de derechos digitales. Peter le preguntó, ¿podemos hacer una campaña en contra de esto?, haciendo referencia a la ley SOPA, a lo que Aaron respondió con entusiasmo. Poco después, fundó Demand Progress, una organización que se convertiría en un pilar fundamental en la resistencia contra estas leyes. La ley SOPA y PIPA, impulsadas por grandes corporaciones de entretenimiento y editoriales, buscaban frenar la piratería digital mediante restricciones estrictas. Estas leyes otorgaban amplios poderes para censurar sitios web, incluso si solo contenían enlaces a contenido protegido por derechos de autor, lo que amenazaba la libertad de expresión y el carácter abierto de Internet. Aaron, convencido de los peligros que estas leyes representaban, lideró una estrategia para movilizar a millones de personas en línea. Sitios web como Wikipedia, Reddit, Mozilla y Google desactivaron sus servicios o mostraron mensajes en contra de las leyes. La protesta alcanzó a millones de internautas, quienes llamaron al Congreso, firmaron peticiones y organizaron campañas masivas en redes sociales, logrando bloquear la aprobación de estas leyes. Sin embargo, no todos los actores de la industria tecnológica se opusieron a las leyes SOPA y PIPA. Empresas como GoDaddy inicialmente apoyaron estas leyes, lo que provocó una reacción inmediata de los usuarios. Miles de clientes boicotearon el servicio, trasladando sus dominios a otras plataformas en señal de protesta. Este éxodo masivo obligó a GoDaddy a retractarse y cambiar su postura en menos de una semana, demostrando el poder colectivo de los usuarios. Esta victoria contra la ley SOPA y PIPA fue histórica. Por primera vez quedó demostrado que la comunidad en línea podía movilizarse y proteger sus derechos digitales frente a amenazas gubernamentales y corporativas. Aaron, con su papel estratégico y liderazgo en Demand Progress, se convirtió en un símbolo de la resistencia digital. Sin embargo, mientras disfrutaba de esta victoria política, su caso personal comenzaba a complicarse de manera irremediable, marcando el inicio de una tormenta legal que cambiaría y opacaría su vida para siempre. El mismo Aaron, que desafiaba a Pacer y criticaba los muros de pago científicos, encontró un nuevo enemigo, JSTOR, un repositorio digital de artículos académicos. Muchos de estos papers se habían financiado con fondos públicos, pero las universidades y particulares debían pagar costosas suscripciones para acceder a ellos. En ese momento, Aaron estaba en Harvard. No era un estudiante de Harvard, pero había sido nombrado Research Fellow en el Centro Safra para Ética de la universidad. Este rol le daba acceso a la biblioteca y a los recursos académicos, incluyendo JSTOR. Desde allí intentó descargar masivamente artículos, pero su actividad fue detectada y bloqueada. Cuando ya no pudo continuar usando la red de Harvard, decidió recurrir a la red abierta del MIT. Y aunque no era parte del MIT, conocía su famosa cultura hacker y sabía de que la red del campus no requería autenticación, lo que lo convertía en un entorno ideal para su plan. A finales de 2010, Aaron conectó su computadora a la red del MIT y reanudó la descarga masiva de millones de artículos de JSTOR. Al principio utilizó las redes Wi-Fi para mantener un acceso discreto, pero pronto su actividad generó alertas. JSTOR y el MIT detectaron la anomalía y comenzaron a bloquear las direcciones IP asociadas a estas descargas. Para sortear estos bloqueos, Aaron cambiaba repetidamente de IP. Sin embargo, a medida que las restricciones se endurecían, se dio cuenta que las transferencias por Wi-Fi
cada vez eran menos efectivas y que el tiempo que tomaban lo exponían más. Optó entonces por una solución física, conectarse directamente a la red por cable. Este método era más rápido y permitía evitar las medidas de bloqueo implementadas en la red inalámbrica. En su búsqueda de un lugar discreto, encontró un armario de suministros en el sótano del edificio del MIT. El cuarto no tenía llave. Allí enchufó su laptop a un switch de red y dejó corriendo los scripts automatizados para continuar con las descargas. Este cambio a una transferencia física era bastante arriesgado, pero Aaron confiaba en que nadie notaría su actividad en un lugar tan escondido. Sin embargo, JSTOR pronto notó la actividad inusual y alertó nuevamente al MIT. Al ver que las IP continuaban siendo bloqueadas sin frenar las descargas, las autoridades del MIT instalaron una cámara de vigilancia en el armario. De esta manera, captaron a Aaron entrando al cuarto y reemplazando un disco duro externo. Esta grabación fue la evidencia definitiva, y aunque JSTOR resolvió el conflicto con Aaron por la vía civil, acordaron que los archivos descargados fueran eliminados. A pesar del acuerdo, el Departamento de Justicia decidió procesarlo penalmente, por lo que el 6 de enero de 2011, cerca de Harvard, la policía del MIT y un agente encubierto del servicio secreto detuvieron a Aaron Swartz. Fue acusado de fraude electrónico, acceso a computadoras protegidas y de robo de información. Estas eran las primeras de varias acusaciones que vendrían después. En total llegaría a acumular 13 delitos federales, con penas que sumadas podrían alcanzar los 35 años de cárcel y multas de hasta $1 millón. La fiscalía, liderada por Stephen Kaufman y bajo la supervisión de la fiscal Carmen Ortiz, se mostró inflexible desde el principio. Aunque JSTOR, la supuesta víctima, se retiró del caso tras llegar a un acuerdo con Aaron y pedir que no se persiguiera penalmente, el Departamento de Justicia insistió en llevar el caso adelante. Aaron era visto como un símbolo de activismo digital que deseaban convertir en un ejemplo. La fiscal Ortiz llegó a declarar: robar es robar, ya sea con una palanca o con un comando de computadora. Para ellos, las descargas masivas de artículos académicos eran comparables a un delito de robo común, algo que para la comunidad académica y técnica era un claro abuso de poder. La posición inflexible de Heyman no era fortuita. El fiscal ya había estado involucrado en otro caso mediático de un hacker, Albert González, conocido por su papel en el robo de millones de tarjetas de crédito a través de vulnerabilidades en los sistemas de pago. Durante esta investigación, otro hacker relacionado con el caso, Jonathan James, conocido como Conrad, terminó con su vida tras sentirse acosado por las autoridades. La actuación de Heyman en este caso ya había sido objeto de críticas por su dureza, y muchos señalaron que utilizaba estos casos para ampliar su perfil político, por lo que Heyman buscaba una condena ejemplar que pudiera consolidar su reputación como un fiscal implacable en crímenes cibernéticos. Mientras tanto, la vida personal de Aaron se derrumbaba. Inmerso en batallas legales, dejó de lado sus proyectos. Sus ahorros se esfumaban para costear abogados. Sentía que lo trataban como un criminal de alto riesgo. Él, que difundía la idea de compartir el conocimiento, ahora era catalogado como un pirata y un activista radical. A medida que se acercaba la fecha del juicio, su estrés y ansiedad se multiplicaron. Tenía episodios de depresión y frustración. Amigos cercanos relatan que se volvió irritable, reacio a hablar de su situación legal. A pesar de todo ello, intentaba mantener el optimismo, sobre todo tras la victoria contra la ley Sopa y Pipa, pero las sombras eran demasiado grandes. Las conversaciones con su defensa lo enfrentaban a un dilema desgarrador: aceptar el acuerdo ofrecido por la fiscalía, que implicaba declararse culpable, pasar entre 6 a 1 año de prisión y cargar con una condena por felonía que arruinaría su futuro, o la otra opción, pelear en el juicio y arriesgarse a décadas entre rejas. Para Aaron, aceptar el acuerdo era como traicionar sus principios. Rechazó la oferta, convencido de que no había hecho nada malo. Sin embargo,
La carga emocional de enfrentar al sistema judicial federal lo estaban llevando a un pozo sin fondo. El 11 de enero de 2013, Aaron Swartz fue encontrado sin vida por su pareja, Taryn Steinbrückner, en el apartamento que compartían en Brooklyn. Él se había ahorcado. No dejó ninguna nota. Tenía tan solo 26 años. Un mes después, debía comenzar el juicio donde la fiscalía planeaba usarlo como ejemplo de lo que sucede cuando alguien abusa de los sistemas informáticos. Sin embargo, la ausencia de una nota de despedida alimentó las dudas y especulaciones en algunos sectores, que se preguntaban si había algo más detrás de su muerte. La noticia sacudió a la comunidad global. Blogs, foros y redes sociales se inundaron de homenajes. Para muchos, Aaron se convirtió en un mártir, un símbolo de la represión gubernamental frente a la disidencia y la lucha por el acceso libre al conocimiento. Su familia, en un comunicado, culpó a las decisiones de agentes del MIT y fiscales que contribuyeron a su muerte. Activistas cibernéticos como Anonymous atacaron los sitios web del MIT en señal de protesta, publicando fragmentos del Guerrilla Open Access Manifesto como tributo. Dentro de la comunidad tecnológica, muchos miraron con asombro el papel del MIT en este caso. La institución entregó acceso y material a las autoridades, legitimando la persecución judicial. Internamente, hubo profesores y estudiantes que criticaron esta postura, pero las directivas del MIT decidieron mantenerse al margen públicamente. Esto fue visto por muchos como una traición a sus ideales históricos de no castigar experimentos y favorecer la innovación. El descontento estalló tras la muerte de Aaron, pero la institución guardó silencio oficial en medio de la controversia. Aaron había admirado al MIT y esperaba que fuera un aliado. Sin embargo, la postura de la institución lo decepcionó profundamente. Esta tragedia visibilizó un problema mayor, el Computer Fraud and Abuse Act, o CFAA. La ley que sostenía las acusaciones contra Aaron se utilizaba para perseguir actividades que no generaban daño económico significativo. Incluir casos como el suyo dentro de la misma categoría que el robo de tarjetas de crédito resultaba absurdo para muchos. Hubo peticiones para reformar la ley CFAA y se propuso la llamada Aaron Law o Ley de Aaron, que pretendía delimitar mejor el alcance de la legislación y evitar condenas desmesuradas. El MIT encargó un informe para evaluar su rol en el caso. Concluyeron que la institución quiso mantenerse neutral, pero se cuestionó su falta de empatía. Posteriormente, el MIT mejoró sus políticas de transparencia, aunque para muchos esto fue insuficiente. La herida nunca se cerró. Mientras tanto, la figura de Aaron se agigantó en el ideario hacker y activista. Su historial en la co-creación de RSS, su aporte en Creative Commons, su influencia en la fundación de Reddit, su papel para detener la ley SOPA y PIPA y su aliento a compartir la ciencia lo convirtieron en un pilar moral para quienes defienden la libertad de la información. Diversas asociaciones organizaron hackatones y conferencias en honor a Aaron. Se fundaron becas y proyectos enfocados en el Open Access bajo su nombre. Y cada cierto tiempo, en redes sociales, brota el recuerdo de su Guerrilla Open Access Manifesto, un texto que, aunque breve, sintetiza la esencia de su lucha, el conocimiento como derecho humano universal. Aún después de su muerte, Aaron Swartz demostró que el poder de la información es tan inmenso como temido. Su caso expone la dificultad de luchar contra sistemas consolidados y plantea una pregunta clave: ¿cómo podemos proteger a quienes buscan cambiar el mundo frente a intereses tan poderosos? El legado de Aaron nos recuerda que ningún espíritu rebelde está completamente a salvo cuando el poder quiere silenciarlo. Sin embargo, también nos enseña que una sola alma puede inspirar a miles, y que esta llama trasciende en el tiempo. Tras su partida, surgieron otros ciberactivistas que han continuado su lucha por el acceso abierto. Entre ellos destaca Alexandra Elbakyan, fundadora de Sci-Hub, un repositorio
que permite acceder gratuitamente a miles de artículos científicos. Su plataforma desafió directamente a las grandes editoriales, enfrentándose, al igual que Aaron, a una constante persecución. Si quieres conocer más sobre esta historia, te invito a ver el video La hacker que declaró la guerra a las grandes editoriales, el caso de Alexandra Elbakyan y Sci-Hub. No olvides suscribirte y nos vemos hasta un próximo video.